nuestras manos, cerrar nuestros ojos, abrir nuestros labios y darle gracias al Señor. Yo creo que hay razones más que suficientes para darle gracias al Señor. Así es que dale gracias al Señor. Yo creo que nadie puede quedarse en este momento. Si usted no puede hacerlo con el labio, con los labios, hágalo con su corazón. Que una partícula de tu ser, de tu vida, agradezca al Señor por su amor y por su misericordia. Podemos caminar, podemos hablar, podemos mirar. Aleluya. Podemos adorar su nombre. Pero lo más grande es que el Señor nos ha dado el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados y amadas, en esta hora quiero, ¿verdad?, ministrar una palabra que el Señor ha depositado en mi corazón. Y en este día quiero hacerlo un poquito diferente. Lo voy a hacer tipo conferencia, pero a la vez yo lo traje en diapositiva para que nosotros podamos apreciar, que usted pueda tomar anotaciones, que pueda tomar apunte, porque creo que es un tema realmente que va a ministrar tu corazón. Quiero decir lo que voy a ministrar en parte tiene que ver con lo que estoy viviendo en el momento. Y a raíz de eso, el Señor me bendijo dándome una serie, prácticamente un libro ya, acerca del poder de su resurrección. Así es que tome, como decía el pastor, esté atento, porque una palabra de Dios puede ser determinante para tu vida. Yo te lo voy a repetir. Una palabra de Dios puede ser determinante para tu vida. Una palabra de Dios puede ser determinante para tu vida. Bendito el nombre del Señor. Bien, el tema que vamos a estar ministrando es antes o después de la resurrección. Antes o después de la resurrección. Ese es el tema. Yo quiero, por favor, que vayamos buscando el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 10 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, versículo 10, versículo 17 y versículo 18. Bendito el nombre del Señor. Repito, Filipenses capítulo 3, versículo 8, versículo 9, versículo 10, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el versículo 17 y el versículo 18. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Escuche esto. Yo quiero, por favor, que usted puntualice en su Biblia o en su material este versículo, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oiga qué interesante esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Poderoso. Entonces vamos a estar ministrando en base al tema antes o después de la resurrección. Antes o después, vamos a ver acá, antes o después de la resurrección. Ok, introducción. Mire, muchos cristianos en la actualidad, hoy en día, conocemos mucho acerca de la historia de la cruz. Es decir, nosotros generalmente tenemos mucho conocimiento acerca de la historia de la cruz, pero desconocemos el poder de la resurrección. Yo lo voy a repetir. Muchos de nosotros los cristianos conocemos acerca de la cruz, pero desconocemos el poder de la resurrección. Sabemos que Jesús murió. ¿Cuántos lo saben? Todos sabemos que Jesús murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Sin embargo, cuando enfrentamos prueba, cuando enfrentamos crisis o una mala noticia, dejamos de vivir en el poder de su resurrección. Oiga esto, bendito el nombre del Señor. Y comenzamos a actuar como si Cristo permaneciera en el sepulcro. Atienda esto. La pregunta es la siguiente: ¿de qué lado de la resurrección está viviendo? ¿Antes o después de la resurrección? Escuche, antes de la resurrección es pensar y hablar como un sepultado. Yo tengo una presencia muy fuerte aquí hoy. Antes de la resurrección es usted hablar y pensar como un sepultado, con una mentalidad de sepulcro. Después de la resurrección es pensar y hablar como un resucitado. Así es que usted tiene que prestarle atención a lo que Dios le va a ministrar hoy. La resurrección no fue un milagro aislado. La resurrección no fue un milagro aislado. Usted y yo estamos dentro de ¿qué? Del poder de la resurrección. Es decir, el poder de la resurrección tiene que ver con Gisela. El poder de la resurrección tiene que ver con mi pastor Ignacio. El poder de la resurrección tiene que ver con Elvia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice, es decir, el poder de la resurrección tiene que ver contigo. Ahora, en el día de hoy, el Señor vino a sacudirnos un poco para que entendamos que no es simplemente conocer acerca del sacrificio. Es que hoy usted tiene que salir de acá respirando lo que es el poder de su resurrección. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la resurrección no fue simplemente el regreso de un hombre a la vida. Escuche esto. La resurrección no fue simplemente el regreso de un hombre a la vida. Es decir, no se trata simplemente de que Cristo murió y de que resucitó. Escuche. Fue el establecimiento de un nuevo orden espiritual y la derrota definitiva del antiguo gobierno de la muerte. La derrota definitiva del antiguo gobierno de la muerte. Entonces, escuche, hay 3 puntos y verdades poderosas que quiero que veamos en esta administración. Es decir, en esta administración te voy a hablar de 3 cosas. 3 cosas. Número 1, ¿qué es la resurrección? Número 1, ¿qué es la resurrección? Número 2, ¿cómo era la vida antes de la resurrección? Y si cuando estemos hablando acerca de cómo era la vida antes de la resurrección, usted se identifica con eso y usted dice: pero yo estoy viviendo así. Pero esa es mi vida. Pero como que se parece a mí, como que el maestro me está ministrando a mí. Entonces usted tiene que saber que hoy tiene que sacudirse el polvo del sepulcro, porque hoy el Señor vino a hablar contigo. Aleluya. Y número 3, quiero hablarte acerca cómo es o debe ser la vida después de la resurrección. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué es la resurrección?
Escuche, la palabra griega para resurrección es anastasis. Anastasis es la palabra griega para resurrección, que proviene de dos términos. Número uno, ana, que significa levantarse de nuevo, significa levantarse otra vez y significa ascender. Es decir, ana significa que levantarse de nuevo. Dios mío, alguien tiene que entender esto aquí hoy. Levantarse de nuevo. Pero escuche, la palabra istemi significa ponerse de pie, establecerse y permanecer firme. Es decir, que cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de alguien que se levantó otra vez. De alguien que cayó, pero no se quedó en el piso. Se levantó otra vez. Ahora escuche esto, lo más poderoso. Por tanto, anastasis no describe únicamente el regreso a la vida biológica. Hello. Describe el acto de levantarse con una condición completamente nueva. Atienda acá. Resurrección significa levantarse de un proceso con autoridad. Pero también significa, lo más poderoso de la cuarta, ocupar un lugar diferente al que se tenía antes de la caída o antes del proceso. Yo te lo voy a repetir. ¿Qué es resurrección? Resurrección es usted ocupar un lugar totalmente diferente al que usted tenía antes de la caída o antes del proceso. Es decir, el poder de la resurrección te impide salir igual como tú entraste al sepulcro. Mire esto, cuando Jesús resucitó, no salió de la tumba para regresar a la misma vida que tenía antes de la cruz. ¿O sí? ¿Salió para regresar a la misma vida? No. ¿Salió glorificado, sí o no? ¿Salió victorioso, sí o no? Salió con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo lo dijo? Después que resucitó. Entonces, el poder de la resurrección rompe con la mediocridad, la derrota y con la mentalidad del sepulcro. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo era la vida antes de la resurrección? Ya vimos el primer punto, que es la resurrección. Ahora vamos a ver cómo era la vida antes de la resurrección. Antes de la resurrección, la muerte era un imperio. Es decir, la muerte no solo era un funeral, era un gobierno. Quiero que tú me prestes atención en este momento, porque esto puede cambiar algo sumamente poderoso en tu vida. Repito, ¿cómo era la vida antes de la resurrección? Número uno, antes de la resurrección, la muerte era ¿qué? Un imperio. Es decir, la muerte no solo era un funeral, era un gobierno. Escuche, la mayoría de personas asocian la muerte con un ataúd. Lo asocian con un cementerio, lo asocian con un funeral, con el cese de la vida física o el final biológico de la existencia o del cuerpo. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, escuche, la muerte era mucho más que un acontecimiento biológico. Era un reino, era un sistema de gobierno, era una administración espiritual que operaba sobre la humanidad. Hello. Mire esto, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 25. ¿Qué dice? Dice, mírelo ahí. Porque preciso es que Él reine, que ¿quién reine? Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte no era simplemente un ataúd. No era simplemente, escuche, un funeral. La muerte, ¿qué? Era un imperio. Míralo acá. Ahora mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el hombre, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, atienda acá, no obstante, reinó la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la muerte? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Atienda acá, deténgase un momento, escuche. Pablo no dice que la muerte existió. Pablo no dice que la muerte apareció. No, Pablo utiliza el verbo reinó. Y cuando Pablo utiliza el verbo reinó, está utilizando el griego basileo, que significa ejercer dominio y gobierno como un rey. Usted tiene que entender esto hoy aquí. Dominar, reinar con autoridad soberana. En otras palabras, la muerte tenía ¿qué? Un trono. No era simplemente una consecuencia del pecado, era un gobierno instaurado por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, desde la caída de Adán, toda la creación quedó sometida a esa administración. ¿Cuál? La muerte legislaba sobre la humanidad. Atienda esto, por favor. La muerte dictaba sentencia. La muerte parecía tener la última palabra. La última palabra. La próxima, por favor. Entonces, mire esto. La muerte gobernaba. Gobernaba las emociones. Gobernaba la mente. Gobernaba la naturaleza humana. Gobernaba los cuerpos. Gobernaba las generaciones, gobernaba los destinos. Por eso el temor más profundo del ser humano siempre ha sido la muerte. Dios mío, yo siento una gloria poderosa, porque la muerte no solo terminaba vidas, también esclavizaba mentalmente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte de Él. Usted tiene que entender esto. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿qué? Durante toda la vida sujeto a servidumbre, a esclavitud. La muerte era un imperio que esclavizaba. La gente le temía a la muerte y todavía hoy le teme a la muerte. Entonces, escuche, antes de la resurrección, la humanidad entera nació bajo ese sistema. Muchos hasta dicen, somos hijos de la muerte. ¿Usted no lo ha escuchado? La gente dice, se sentencian a sí mismos diciendo, somos hijos de la muerte. Eso hay que corregirlo, porque la muerte no te ha engendrado a ti. Entonces, eso hay que corregirlo. Entonces, el hombre, desde que nacía, vivía bajo el dominio del pecado, del temor y de la muerte. Escuche, el hombre nacía, pero ya estaba sujeto a la muerte. Oiga esto. Crecía sujeto a la muerte. Vivía sujeto a la muerte. Envejecía sujeto a la muerte. Cada cementerio, cada funeral, cada predicación, escuche, cada cementerio, cada funeral era una predicación silenciosa de que nadie podía escapar de la muerte. ¿Qué le llega a usted cuando usted va a un funeral? Que usted ve a alguien en el ataúd. Usted dice, todos vamos a ir ahí, ¿verdad que sí? Ahora escuche bien, escuche esto. Los reyes morían en la antigüedad y hoy también mueren. Los profetas morían, los sacerdotes morían, los imperios morían. La muerte no respetaba edad, no respetaba color, no respetaba clase social. La muerte parecía invencible hasta que apareció Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo era la vida antes de la resurrección? Número uno, antes de la resurrección, la muerte era un imperio. Es decir, la muerte no solo era un funeral, era un gobierno. Número dos, antes de saber que Jesús había resucitado, atienda acá, antes de saber que Jesús había resucitado, los discípulos se sentían fracasados. Atienda acá esto, porque aquí hay personas hoy que Dios le va a remover el piso.
Mateo 26, 56. Atienda acá, por favor. Cuando llegó la noche, 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Dónde lo dejaron? En la crucifixión. No había muerto Cristo y ya los discípulos lo habían dejado solo. Atienda acá, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo. ¿Qué había pasado? Cristo había muerto, estaba sepultado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se encerraron. ¿Por qué se encerraron? Por miedo. ¿A qué? A la muerte. Murió nuestro líder. ¿Por quién vienen ahora? Por nosotros. ¿Estamos entendiendo esto? Bendito el nombre del Señor. Ahora escuche bien esto. Escuche. Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Qué pasó? Dos discípulos iban caminando. Mientras caminaban iban hablando. ¿Qué pasó? Jesús se aparece. Atienda acá. Mientras hablaban, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban? Tristes. ¿Cómo estaban? Turbados. Que tenían miedo. ¿Antes de qué? De la resurrección. Porque no sabían que Cristo había resucitado. Ahora mire esto. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era la redención de Israel. Escuche bien, ¿qué pasó aquí? ¿Perdieron qué? La esperanza. Ellos comienzan a decirle a Jesús: tú eres el único que no sabe lo que pasó. A Jesús lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron, y nosotros esperábamos que él era la redención de Israel. Y ellos le dicen a Cristo, sin saber que era Cristo: pero ya hoy es el tercer día. Él dijo que iba a resucitar, pero no ha resucitado porque es el tercer día. Usted está entendiendo la mentalidad de una persona que vive antes de la resurrección. Ahora mire esto. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, cuando Jesús entonces estaba sentado con ellos a la mesa, que parte el pan, fue que se dieron cuenta que Cristo había resucitado. La próxima, por favor. Que Cristo había resucitado. Entonces mire esto, acá. ¿Qué sucede? Los ojos estaban velados, ¿sí o no? Pero no solamente eso. A pesar de tener una promesa de Dios, habían perdido las esperanzas. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, estaba en una tumba, pero ellos estaban pensando como personas sepultadas. Versículo 21 dice claramente: nosotros esperábamos que Él fuera la redención de Israel, pero ya es el tercer día y nada ha pasado. Este es el lenguaje del sepulcro. El lenguaje cuando sentimos que alguien o algo murió, decimos: todo terminó. Escuche, nunca volveremos a hacer lo mismo. Nuestro maestro murió. Ahora solo nos queda volver a la vida que teníamos. Nuestros mejores días quedaron atrás cuando caminábamos con él. Ya no tenemos futuro. Nuestros sueños fueron sepultados con Jesús. Nadie entiende el dolor que estamos viviendo. Te pregunto, ¿te ha pasado eso a ti? Aleluya. No vale la pena volver a intentarlo. Ya fracasamos. Parece que Dios guardó silencio y nos dejó solos.
Las promesas murieron junto con Él. Es mejor escondernos porque ahora vienen a crucificarnos a nosotros. Volvamos a pescar, ya no hay nada más que hacer. Ese es un lenguaje ¿de dónde? Del sepulcro. Cuando hemos perdido toda la esperanza en el Cristo resucitado. Bendito el nombre del Señor. Ahora escuche bien. Escuche bien. Muchos piensan que el sepulcro solo existe en un cementerio. Escuche, pero existen tumbas donde nunca se ha depositado un cuerpo, que son tumbas o sepulcros invisibles, tales como la depresión, la culpa, la amargura, el rechazo, el temor, la incredulidad, el fracaso, la vergüenza, la condenación. Oiga, una de los sepulcros más fuertes es la condenación. Es decir, cuando hablo de condenación, ¿a qué me estoy refiriendo? Mire, yo duré una etapa de aproximadamente un año que era constantemente en mi mente. Yo escuchaba voces acusándome y me decían: tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no te vas a salvar. O sea, yo estaba en la iglesia y escuchaba constantemente esas voces que me decían: tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo. Despertaba: tú no eres salvo. Y esa acusación de condenación no me dejaba en paz. Era una cárcel, era una voz del sepulcro. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la resurrección de Cristo vino a destruir todo olor y todo pensamiento del sepulcro. Bendito el nombre del Señor. La próxima. Entonces, ¿cómo era la vida antes de la resurrección? Y ahora sí quiero conectar contigo. Lo que te hablé hasta el momento era para que usted viera detalles de la historia acerca de qué produce una mentalidad de sepulcro. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando hemos perdido la esperanza? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nuestra promesa, nuestro proyecto se encuentran en el sepulcro? Número 3. Antes de la resurrección había un silencio sepulcral. Que yo dije, antes de la resurrección había un silencio sepulcral. Hay momentos en los que Dios habla y hay momentos en los que Dios decide obrar en absoluto silencio. Cristo murió miércoles o viernes. Hay un debate ahí, pero ese no es el tema hoy. Cristo murió miércoles o viernes. Mientras su cuerpo permanecía en la tumba, los discípulos lloraban desconsolados y el cielo parecía guardar silencio. Al mismo tiempo, el infierno celebraba, convencido de que había obtenido la victoria definitiva. Satanás creyó que el silencio del cielo era la evidencia de la derrota del Hijo de Dios y el final de la historia. Pero el silencio de Dios nunca es sinónimo de ausencia. Es el escenario donde Él prepara sus más grandes manifestaciones. Yo quiero que usted se prepare hoy aquí, porque hay cosas hoy aquí que van a resucitar. Aleluya. Cuando Dios guarda silencio, no significa que haya abandonado la historia. Significa que está gestando una resurrección. El silencio de Dios no está vacío, está embarazado de propósito, está embarazado de resurrección. Muchas veces nosotros nos encontramos al igual que los discípulos. Pensamos que todo terminó, pensamos que todo acabó. Y lo que escuchamos es simplemente el sonido del silencio. Pero escuche esto: el silencio de Dios nunca es el cementerio de sus promesas. Es el vientre donde Dios gesta la próxima generación. Alguien tiene que entender esto. El silencio de Dios no es el cementerio de tu promesa. Es decir, si en el momento tú sientes que Dios está guardando silencio, que tú no recibes respuesta de Dios, entiende esto: el silencio de Dios es el vientre donde Dios está gestando su próxima resurrección. Prepárate porque vas a salir de la tumba. Prepárate porque la promesa que Dios habló acerca de ti se va a cumplir.
Aleluya. Mire esto. A los ojos del hombre, el viernes terminó como una tragedia. Y nos preguntamos, ¿cómo terminó el viernes antes de la resurrección? ¿Usted se imagina eso? ¿Se ha trasladado usted a los que vivieron los discípulos el viernes? ¿Cómo terminó el viernes antes de la resurrección? A los ojos del hombre, el viernes terminó como una tragedia. Terminó con Cristo colgado en una cruz y finalmente depositado en una tumba. Terminó con sangre derramada. Terminó con dolor insoportable. Terminó con clavos atravesando sus manos y sus pies. Terminó con un costado abierto por una lanza. Terminó con una piedra sellando la entrada de la tumba. Terminó con soldados custodiando el sepulcro. El viernes terminó con los discípulos escondidos por miedo. El viernes terminó con mujeres llorando sin comprender lo que Dios estaba haciendo. El viernes terminó con el infierno celebrando su aparente victoria. Escuche esto. Escuche. El infierno siempre intenta sellar lo que Dios prometió resucitar. Míralo aquí. Mateo 27, 62 al 66. ¿Qué dice? Al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, atienda acá, nos acordamos que aquel engañador dijo, mientras vivía, después de 3 días resucitaré. Atienda, escuche. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Atienda acá, escuche esto. El infierno siempre intenta sellar lo que Dios prometió resucitar. Donde hay una persona que tiene promesa, donde hay una persona que tiene una palabra de parte del Señor, cuando está a punto de resucitar, cuando está a punto de venir tu manifestación, siempre el infierno va a tratar de poner una piedra, de encerrarte completamente. Escuche bien, escuche bien, escuche. La pregunta es la siguiente: ¿por qué tanto esfuerzo y por qué tanto alboroto con un muerto? Yo te lo voy a repetir. ¿Por qué tanto esfuerzo y por qué tanto alboroto para un muerto? Porque el infierno siempre intenta sellar lo que Dios prometió resucitar. El infierno siempre intenta sellar lo que Dios prometió resucitar. Los procesos de Dios son temporales, pero el enemigo intenta convertirlos en sepulturas permanentes. Y usted debe de entender eso. La próxima, por favor. Entonces, entienda esto. El enemigo no pelea contra tu presente. Pelea contra aquello que puede levantarse después de tu proceso. Él sabe que todo lo que resucita no resucita en el mismo nivel. Aleluya. Entonces, cuando Dios resucita algo, regresa con más gloria, regresa con mayor autoridad, regresa con mayor unción superior, regresa con un testimonio más poderoso, regresa con un propósito más claro. Por eso el enemigo sella puertas, envía cansancio, coloca guardias emocionales, alimenta pensamientos de derrota, intenta convencerte de que todo terminó. Aleluya. Entonces, escuche bien. El viernes terminó con una tumba sellada, pero el domingo la tumba estaba vacía. Yo te lo voy a repetir. El viernes terminó ¿cómo? Con una tumba sellada, pero el domingo la tumba estaba vacía. Y algo que siempre, un error que siempre comete el enemigo con alguien que porta palabra de parte del Señor, es que el enemigo siempre se adelanta. El enemigo siempre se adelanta. Es decir,
El infierno celebró el viernes, pero el domingo fue su gran decepción. ¿Por qué? Aleluya. Usted tiene que entender esto. Entonces escuche, hay muchas personas que están viviendo la etapa antes de la resurrección. Y usted hoy tiene que ubicarse. ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi vida? ¿Estoy viviendo antes o después de la resurrección? Escuche esto. Los hombres pueden sellar tumbas. Los hombres pueden sellar tumbas, pero no pueden sellar el propósito de Dios. Usted tiene que entender esto. El infierno puede vigilar sepulcro, pero jamás podrá detener resurrecciones. No puede detener, no puede paralizar a un hombre o a una mujer que está destinada a resucitar. El enemigo pudo herir el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Pudo provocar la crucifixión, pudo inspirar la traición de Judas, pudo conseguir una cruz, pudo conseguir una tumba, pudo conseguir una piedra, pudo conseguir un sello, pudo conseguir soldados, pero no pudo cancelar el poder de su resurrección. Aleluya. Porque cuando Dios ha determinado levantar algo, ninguna fuerza del infierno tiene autoridad para mantenerlo sepultado. Aquí hay alguien que tiene que entenderlo. Si Dios ha determinado levantarte, no hay situación, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay depresión, no hay ansiedad que pueda mantenerte en esa tumba. De ahí vas a salir. Aleluya. El viernes el infierno celebró, pero el domingo amaneció vacío el sepulcro. La celebración del enemigo tiene fecha de vencimiento. Yo te lo voy a repetir. La celebración del enemigo tiene fecha de vencimiento. Y aquí hay personas que hoy tienen que agarrarse de esta palabra. Usted y yo, y mayormente las mujeres, conocemos acerca de esto. Las mujeres conocen más que nosotros acerca de esto. Cuando vamos a un establecimiento comercial, a un supermercado, generalmente, que usted toma un medicamento, usted lo mira y usted se asegura de algo, y es que ese medicamento no tenga fecha de caducidad, no tenga fecha de vencimiento. Y muchas veces yo le digo a mi esposa, revisa si está vencido. ¿Por qué? Porque si está vencido, no puede consumirse. Aquí hay personas que hoy puedo percibir la voz del Espíritu Santo que me dice: la promesa que te di no tiene fecha de vencimiento. Lo que yo te hablé, lee más. Lo que yo te hablé no tiene fecha de caducidad. Ay, 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 ay. Aquí hay, aleluya. Al igual como tú tomas el medicamento y tú le miras la fecha de vencimiento, el Señor te dice: vuelve a tomar la promesa, vuelve a tomar la palabra, porque la palabra que yo te di, la promesa que yo te di, no tiene fecha de vencimiento hasta que se cumpla. Entonces, donde el hombre ve sepulcro, Dios ve una plataforma de resurrección. Ahora mire esto, Mateo 28, 2 al 4 declara: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y de miedo, atienda acá esto, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mire qué ironía. Cuando Dios se mete en el asunto, los que están vivos quedan como muertos y el que está muerto sale vivo. Yo te lo voy a repetir. Yo te lo voy a repetir. Ay, Dios mío, Padre. Cuando Dios se mete en tu tiempo, cuando Dios se mete en tu tiempo,
Los que están vivos, que están esperando tu muerte, que están custodiando tu tumba, quedan como muertos. Y el que aparentemente estaba sentenciado por el infierno sale vivo, sale resplandeciente. El Señor te dice: prepárate. Alguien tiene que prepararse aquí. Porque si alguien va a salir muerto, no eres tú, es la tiniebla. Aleluya. La Biblia dice claramente que los guardias que custodiaban la tumba quedaron como muertos, pero Cristo salió vivo. Entonces, escuche, aquellos que intentan matarte, que intentan ver tu muerte, van a ver lo que Dios va a hacer contigo. La muerte recibió a Jesús. ¿Cómo recibió la muerte a Jesús? ¿Cómo entró Jesús al sepulcro? ¿Cómo entró? Muerto. ¿Cómo salió? Salió como rey para reinar, para ascender al cielo. Asimismo hay personas aquí hoy. Te sientes en el sepulcro. Llegaste al sepulcro muerto, sin fuerza, sin ánimo. Y el Señor te dice: tienes que saberlo. Hasta que yo, aleluya, no cumpla lo que te dije, no hay sepulcro que pueda detenerte. Hasta que tú no llegues a tu destino, no hay sepulcro que te mate en el camino. Hasta que tú no llegues a tu destino, no hay sepulcro que te sepulte en el camino. Aleluya. Y eso es interesante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, escuche. ¿Cómo es o debe ser la vida después de la resurrección? Y terminamos con este punto. ¿Cómo es o debe ser la vida después de la resurrección? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Entonces, ¿cómo debe ser tu vida? ¿Cómo debe ser tu vida? ¿Cómo debe vivir tú en pleno 2026? ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cómo tú tienes que caminar por las calles? Vamos a ver esto. ¿Cómo debe ser la vida después de la resurrección? Una vida donde la muerte perdió su autoridad sobre ti. Dios mío, Padre, mire esto. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Atienda acá. Cuando Cristo salió del sepulcro, esto tiene que ver contigo. Cuando Cristo salió del sepulcro, no dejó una tumba vacía. Dejó vacía la autoridad de la muerte sobre aquellos que creen en Él. Eso está poderoso. Es decir, después de la resurrección, ya no vivimos bajo el gobierno de la muerte. Vivimos bajo el poder de su resurrección. Atienda acá. Desde ese día, la historia de la humanidad quedó dividida antes y después de la resurrección de Cristo. Y ahí está el tema. Antes y después de la resurrección de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú estás viviendo antes de la resurrección o estás viviendo después de la resurrección? Atienda acá, mire esto, mire esto. Apocalipsis 1:9. Para que usted vea que si tú estás viviendo eso es normal, te va a pasar. Escuche, Apocalipsis 1:9, mire. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Atienda acá. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, Juan, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, de la muerte y del Hades. Atienda acá, escuche esto. Escuche. Los sabios dicen que hay 7 cosas poderosas en el mundo. ¿Cuántas cosas? 7. Escuche. ¿Cuántas cosas? 7.
Número 1, la roca. Número 2, el hierro. Número 3, el fuego. Número 4, el agua. Número 5, las nubes. Número 6, el aire o el viento. Y número 7, la muerte. Yo te lo voy a repetir. Los sabios dicen que hay, para los que están anotando, mírenlo ahí. Los sabios dicen que hay 7 cosas poderosas en el mundo. Número 1, la roca. Número 2, el hierro. Número 3, el fuego. Número 4, el agua. Número 5, las nubes. Número 6, el viento. El cuerpo y la muerte. Entonces escuche bien esto. La roca es fuerte, ¿sí o no? Pero el hierro la rompe. Atienda acá, porque el que le sigue es más fuerte que el otro. La roca es fuerte, ¿sí o no? Pero el hierro la rompe. El hierro es fuerte, ¿sí o no? Pero el fuego lo derrite. El fuego es fuerte, ¿sí o no? Pero el agua lo extingue. Ay, Dios mío, Padre. El agua es fuerte, ¿sí o no? Pero las nubes la cargan. Ay, 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 ay. La nube es fuerte, ¿sí o no? Pero el viento la dispersa. El viento es fuerte, ¿sí o no? Pero la materia, el cuerpo, lo detiene. Ay, Dios mío, usted tiene que entender esto. Escuche. El cuerpo es fuerte, ¿sí o no? Usted lo sabe. Usted sabe la lucha que pasa un cristiano. Situaciones, enfermedades, depresión, y se levanta. El cuerpo es fuerte, ¿sí o no? Pero la muerte lo quiebra y lo lleva a la tumba. La muerte es fuerte, ¿sí o no? Pero hubo uno que dijo: ay, 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 ay. ¡Woo! La muerte es fuerte, ¿sí o no? Atienda acá, ¿qué dice aquí? Osea 3:14. Pero hubo uno que dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. No. Oh Saúl, yo te voy a destruir. Es decir, Cristo le dio muerte a la muerte. Yo te lo voy a repetir. Cristo le dio muerte a la muerte. Atienda acá, atienda acá. ¿Cuál es el contexto de Juan? Juan estaba en la isla de Patmos. Todos los apóstoles habían muerto. Los emperadores lo habían matado. A todos. Y solamente quedaba ¿quién? Juan. ¿Y estaba dónde? En la isla de Patmos. Juan, según los comentaristas, en ese momento que Jesús le habla, Juan pensaba que iba a morir. Si todos han muerto, ¿qué le espera a él? La muerte. Y cuando Juan esperaba la muerte, pensando que iba a morir, es ahí donde Cristo se le aparece. Y Cristo le dice: Juan, yo soy el alfa. Juan, yo soy la omega. Juan, yo soy el principio. Juan, yo soy el fin. Juan, yo estuve muerto. Juan, yo resucité. Juan, yo tengo la llave. Aquí está la llave. El infierno no tiene la llave. La muerte no tiene la llave. Juan, yo tengo la llave. Juan, tú no te mueres cuando la muerte diga. Alguien tiene que entender esto aquí. Juan, tú te vas de esta tierra cuando yo lo determine. Alguien tiene que entender algo aquí hoy. Tu vida no está en las manos de la muerte. Tu vida no está en las manos de la enfermedad. Hay uno que le dijo a la muerte: muerte, yo sé. De Malama. Escuche. El apóstol Pablo entendió esto. Y Pablo sabe cómo la muerte tenía la humanidad. Y Pablo, Lalo, se visualiza estando allá arriba en Cristo. Ahora, ¿verdad que sí? Y Pablo le dice a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ven, púyame ahora. Ven, atácame ahora. Te vencieron. Aquí alguien hoy tiene que pararse y decirle situación: púyame ahora. Ven, atácame ahora. Ya yo estoy de este lado. El que te venció. Entonces escuche. La muerte
no tiene la última palabra. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque desde que Jacó estaba aquí, luego el pastor, están hablando acerca de los tiempos, cómo están las situaciones, cómo está la incertidumbre, cómo está el mundo, cómo estamos nosotros. ¿Usted se cree que es fácil? Las situaciones que hay, la incertidumbre que hay. Pero hoy el Señor vino a recordarnos, aleluya, que nosotros, nuestras vidas no están en las manos de la muerte ni de la incertidumbre. Nuestras vidas están en las manos, aleluya, de aquel que ningún diagnóstico pudo retenerlo. Dame la próxima porque estamos terminando ya, aleluya. Entonces, escuche, ¿cómo es o debe ser la vida después de la resurrección? Una vida donde la muerte perdió toda autoridad sobre ti. Si usted le está temiendo a la enfermedad, si usted le está temiendo a la situación, usted está viviendo antes de la resurrección. Porque cuando tú vives después de la resurrección, tú sabes que tú no te vas de este mundo cuando le diste al infierno. Tú te vas de este mundo cuando el Señor lo determine. Número 2. Una vida impulsada por el poder ¿de qué? De la resurrección. Mire lo que dice Pablo allá arriba. Filipenses 3, 8 y 10. Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas en este mundo como pérdida. ¿A fin de qué? De conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Alguien tiene que entender esto hoy aquí. Alguien tiene que entender esto aquí. Pablo dice: en el mundo tengo esto, en el mundo tengo lo otro, pero a pesar hay situaciones, hay esto, hay lo otro, pero todo eso lo tengo por basura, por pérdida. ¿Para qué? Para conocerle a Él y conocerlo a Él en el poder. ¿De qué? No dijo en su muerte. No dijo en la cruz. ¿Por qué, Pastor Jacob? Porque hay muchas personas que han experimentado ¿qué? El poder de la salvación. Y la salvación te libera del infierno, pero la resurrección es lo que destruye la mentalidad de sepulcro. No. Entonces, tenemos personas en la iglesia, rocío de Dios, que han sido salvas, sí. Si se mueran al cielo, sí. Pero tienen una mentalidad de sepulcro. ¿Por qué? Porque no han conocido a Cristo. ¿En el poder de qué? De su resurrección. Atienda acá. Observe algo profundo. Pablo no quería solamente doctrina o teoría de la resurrección. Quería vivir bajo el mismo poder de resurrección que levantó a Cristo. No. Yo te lo voy a repetir. Lo que Pablo está diciendo, pastora, el mismo poder que levantó a Cristo al tercer día, el mismo poder que la tumba no pudo retener, yo quiero experimentarlo. Yo no soy Gisela, yo quiero experimentarlo. Yo quiero experimentarlo. Atienda acá. Escuche. ¿Cuál es el poder de su resurrección? Del que habla Pablo. Es el poder que actúa durante y después de la muerte. Escuche, después de la pérdida, después del colapso, después del silencio. Es el poder de lo inexplicable. ¿Por qué es el poder de lo inexplicable? ¿Cómo usted puede explicar que alguien resucita? Atienda acá, atienda acá. Es el poder de lo que, de lo inexplicable. El poder que rompe tumbas. El poder que rompe, que convierte sepulcros en escenario de gloria. Es el poder que rompe los sellos que los hombres colocaron para limitar el propósito de Dios. El poder de la resurrección es el poder que revierte diagnósticos médicos que parecían definitivos. Escuche, es el poder que transforma el fracaso en una plataforma de victoria. ¿Cuál es el poder que habla Pablo? Es el poder que revive aquello que el infierno declaró muerto. Es el poder que convierte finales en nuevo comienzo. Es el poder que hace que Lázaro salga de la tumba. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Pero ese poder no se puede teorizar. Atienda esto, por favor.
Es decir, yo puedo hablar muy bonito acerca de la resurrección, pero una cosa es hablar acerca de la resurrección y otra cosa es vivir en el poder de resurrección. Otra cosa es tú creer que cuando la situación está crítica, tú dejárselo a Dios y entender que algo se va a meter en tu tiempo. Eso no se explica, eso se vive. Escuche, entonces el mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que actúa en tu vida. La próxima, por favor. Escuche, es el poder de lo inexplicable. Y yo te pregunto, ¿cómo explicar que un mar se abra y que los ejércitos huyan? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicar que el sol se detenga? ¿Cómo explicar que un hacha brote? ¿Cómo explicar lo que me pasó a mí cuando me dieron los 2 ACV? Que el médico, el neurólogo, está viendo el electroencefalograma y él me dice, yo creo que usted está así porque lo estoy viendo. De acuerdo al estudio, mínimo parapléjico. ¿Cómo explica eso el médico? No hay explicación. No hay explicación ante una intervención divina. Entonces no hay una explicación ante una intervención divina. ¿Y sabe qué? Yo me atrevo a hablar sobre tu vida, que tú estás a punto de experimentar el poder de lo inexplicable. Sí, es muy probable que tú ya no creas, pero el Señor dice, lo que voy a hacer en tu vida es inexplicable para la mente humana. Aleluya. Viene una dimensión donde Dios hará lo que la mente humana no puede explicar. Sanidades con diagnóstico crítico. Proclama, aquí se mete el poder de la resurrección. Provisión sin lógica económica. Cree de que el poder de Dios se mete en tu finanza. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Escucha, es que el poder de Dios no es cuando todo va bien, porque si todo está bien, ¿para qué lo necesitamos? El poder de la resurrección es para los momentos donde los guardias te taparon la entrada y la salida de tu vida. Es donde el infierno te puso piedra para sellarte. Es donde todas las salidas se han cerrado. Y es ahí donde el Señor manifiesta el poder de su resurrección. La próxima, por favor. Aleluya. Entonces cualquiera celebra cuando todo está bien. Cualquiera puede hablar de esperanza cuando las circunstancias son favorables. Cualquiera puede cantar cuando la victoria ya llegó. Pero el poder de la resurrección no se manifiesta donde todo está funcionando. Se manifiesta cuando llegaste al sepulcro. La próxima, por favor, te lo voy a repetir. ¿Dónde se manifiesta? Cuando llegaste al sepulcro. ¿Dónde se manifiesta? Cuando todo se acabó. ¿Dónde se manifiesta? Cuando tus esperanzas llegaron al final. Aleluya. Escuche, escuche. El poder de la resurrección se manifiesta donde aparentemente ya no queda nada. Donde aparentemente ya no queda nada. Cuando solo hay hueso seco. Escuche. Cuando solo hay ruina. Cuando solo hay silencio. Cuando solo hay tumba sellada. Ahí se manifiesta el poder de su resurrección. El poder de la resurrección convierte derrotas en testimonio. Tú piensas que te vas a quedar ahí. Yo mismo lo he pensado. Pero Dios no introduce a nadie en una tumba con la intención de dejarlo sepultado. Te vas a levantar, te vas a levantar. El poder de la resurrección convierte heridas en autoridad. Cicatrices en credenciales del propósito, lágrimas en anuncio profético, fracaso en plataforma de gloria y corona de espina en corona de gloria. Cuando Cristo se levantó, no se levantó con una corona de espina, se levantó con una corona de gloria.
Aquí hay gente que tienen que saberlo. No te levantará de ese proceso siendo la misma persona. Si te pusieron una corona de espina, prepárate, porque lo que viene es gloria. Y finalmente, escuche, porque hay cosas aquí, no mañana, hoy, se van a activar y van a comenzar a funcionar. ¿Por qué? Porque el poder de su resurrección está gravitando en esta casa. Escuche bien. No tiene que ver con tu capacidad. No tiene que ver con tu esfuerzo, porque muchos de ustedes hasta la fe y la esperanza la han perdido. Atienda acá y termino aquí. Escuche. Lázaro está en la tumba. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 4 días. Jesús llega. Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Atienda acá. Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Ay, Dios mío. Marta le responde: yo sé que él va a resucitar. ¿Cuándo? Atienda acá, por favor. En la resurrección de los días postreros. Marta tenía una buena doctrina de la resurrección, pero no conocía la resurrección. Aquí hay gente hoy que tiene el síndrome de Marta. Tienen muy buena teoría de la resurrección, pero son incapaces de darle espacio para que el poder de la resurrección opere en su vida. Marta dijo: sí, yo sé que él va a resucitar, pero no es ahora. Muy buena teoría de la resurrección. Dios te dice hoy: deja tu logisma, deja tu razonamiento, porque hoy quiero irrumpir en tu espacio. Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección. Mírame, yo soy la resurrección. Escuche, la teoría de Marta no resucitó a Lázaro. La resurrección, el poder de resurrección, sí lo resucitó. Cuando Jesús se para frente a la tumba, Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Atienda acá, por favor, porque hay cosas que nosotros, yo siento una gloria poderosa, hay cosas que nosotros no nos explicamos con la mente humana. Pero usted se imagina 4 días de muerto, descomposición, los riñones habían dejado de funcionar. Yo quiero que usted se traslade allá. Los pulmones tenían 0 actividad, el corazón ya no latía, sus órganos ya no funcionaban y posiblemente en estado de descomposición. Pero Jesús se para frente a la tumba y le dice: Lázaro, sal fuera. Atienda acá esto. Yo me imagino el riñón derecho. Yo siento una gloria poderosa. Lima, Sharabaya. Gisela, yo me imagino el riñón derecho. Cuando escuchó eso, le dice al riñón izquierdo: ¿tú oíste eso? Ay, Dios mío, de Yanira, Dios mío. ¿Tú oíste eso? De la más. Julio, ¿tú oíste eso? Y el riñón izquierdo le dice: sí, yo lo escuché. ¿Qué fue lo que tú escuchaste? Que vamos a volver a funcionar. Que vamos a volver a funcionar. Y el riñón izquierdo le dice al riñón derecho: pero eso es imposible. Tenemos 4 días de muerto, 4 días sin funcionar. Eso es imposible. Y el riñón derecho le dice al riñón izquierdo: eso no es problema nuestro. El jefe, el que nos creó, el que nos creó, el que nos creó, el que nos creó, soltó la palabra, soltó la palabra, soltó la palabra. Vamos a volver a funcionar. Vamos a volver a funcionar. Vamos a volver aquí. Ay, 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 ay. Dios vino a hablarle hoy aquí a personas que tienen a un Lázaro en su tumba. Personas que tienen a un Lázaro en su tumba. Aleluya. Y Jesús te dice hoy: hay cosas en tu vida que van a volver a funcionar. Se está escuchando en el mundo espiritual. Lo que se murió se va a levantar hoy, porque entras en el poder de su resurrección. Ponte de pie. Espíritu Santo de Dios,
Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Hay cosas en tu vida que van a funcionar, no mañana, hoy. 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 Hay cosas en tu vida que hoy van a funcionar. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero que hagamos una declaración en esta hora. Yo siento una presencia poderosa en esta casa. Hay personas que tienen un muerto en una tumba. Alguien se te murió. Algo se te murió. No es mañana, es hoy que puedo percibir la autoridad y el poder de la resurrección, que se para frente a tu tumba, frente a tu situación, frente a tu circunstancia, y te dice: dime hoy, Lázaro, sal fuera. Pero ahora mismo tú razonas como lo hizo Marta. Es imposible. 4 días de muerto. Aleluya. Pero el poder de la resurrección, el poder de la resurrección hoy toca tu tumba, toca tu vida. Yo quiero en este momento, por favor, levántate en fe y vamos a hacer la siguiente declaración profética en el nombre de Cristo Jesús.